Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Un Futuro con Historia por Radio USACH 94.5 en FM y también con quienes nos siguen por el canal 50.1 de Santiago TV. Novena edición de esta serie de programas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país y hoy día enfocándonos en temas vinculados a educación e infancia durante la dictadura. Queremos entrar en esa temática tomando en cuenta las dinámicas que se dieron en el ámbito de la educación y esta desconcentración en cuanto a la educación. Hubo una transferencia de responsabilidades que estaban en el Estado y en este caso hacia los municipios y es algo que estuvo caracterizando nuestra educación incluso bastante entrada la democracia. Además, va a ser pertinente hablar de los ideales de estudiantes a la hora de pensar en qué estaba pensando a su vez el Estado a la hora de concebir la figura de los estudiantes en esa instancia. Y obviamente también darle una vuelta a las implicancias que tuvo para la infancia en aquellos años y que sin duda tiene una relación intrínseca con el trabajo en educación. Es parte de lo que vamos a estar abordando entonces en esta edición de Un Futuro con Historia que comienza de inmediato en Santiago TV y Radio USACH. Y bien, ya estamos listos para empezar a conversar con quien nos acompaña en esta oportunidad, este fin de semana, para poder ir desarrollando el tema del día de hoy. Está con nosotros la doctora Carolina García, académica del Departamento de Historia, especialista en formación ciudadana, didacta y además jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Profesora, gracias por acompañarnos en esta edición de Un Futuro con Historia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos en la introducción, hubo procesos que se dieron en el marco de la dictadura que transformaron en forma tremenda la educación en nuestro país. Esta desconcentración, esta transferencia de responsabilidades, como decíamos, desde el Estado hasta hacia los municipios, que sin duda le dio un cariz especial a la educación y ya estaremos conversándolo también a la forma en que se fueron formando muchas generaciones en nuestro país. Ya veremos algo de cómo los contenidos fueron encauzando ciertos objetivos y muchos también traerán a la memoria los días lunes la canción nacional con aquella estrofa que fue eliminada una vez vuelta a la democracia. A muchas generaciones le dará sentido a la hora de pensar en la educación en esa época. Hablemos, para empezar, profesoras, el rol que tuvo para la dictadura esta educación y esta transferencia de responsabilidades. Bueno, la verdad es que la educación fue uno de los puntales de la contrarrevolución que la dictadura buscó llevar a cabo a contar del 11 de septiembre. En relación a la educación, uno tiene que identificar dos etapas, ¿no? Una etapa que se desarrolla entre 1973 y 1979, que fue denominada por la dictadura como la etapa de la depuración. Y cuyo objetivo fue efectivamente eliminar cualquier resabio de lo que ellos denominaban la influencia marxista dentro del espacio educativo y despolitizar las escuelas y acabar con todo tipo de organización estudiantil, de profesores, con la intervención de las comunidades dentro de las escuelas, situación que había ocurrido en varios espacios, sobre todo populares, durante la Unidad Popular, con el objetivo de limpiar la escuela, volver a nacionalizar la escuela y a desarrollar este espíritu patrio. En ese sentido, fue un periodo marcado directamente por la ocupación física del espacio escolar por los militares. O sea, desde el 11 de septiembre no solo se produce una influencia ideológica, sino que una ocupación directa dentro del espacio educativo, que fue generando el escenario a partir del cual se puede explicar por qué finalmente se produce el proceso de descentralización en el 80 sin la resistencia activa que se podría haber pensado en un momento. ¿Ya? Si uno lo piensa, dentro del espacio educativo hay, no sé si un plan concertado, pero sí se fue generando un espacio donde la escuela pasó a transformarse, y así lo dice la documentación, en un espacio donde se iba a estudiar o a trabajar, y donde la política quedó absolutamente prohibida dentro del espacio educativo. Sí, importante ahí para dar ese contexto a quienes nos están viendo y están escuchando,
qué ocurría en las dinámicas internas en los colegios en aquellos tiempos, previo al golpe de Estado. A muchos se le vendrá a la mente Machuca, la película Machuca, y ciertas experiencias donde se trató de incorporar estudiantes de otras realidades socioeconómicas en contextos distintos. Ese es uno de los ejemplos, pero me imagino que fue bastante más amplia las experiencias que se vivieron. O sea, las experiencias educativas que se viven durante la Unidad Popular son la continuidad de las reformas educativas que comienzan en el gobierno de Frei en la década del 67 y que implicaron una masificación y democratización del acceso a la educación, pero en un contexto nacional donde no existían no solo los recursos, sino que los espacios físicos para poder dar cobertura educativa a los 8 niveles de educación básica que se habían establecido en esta reforma. Por lo tanto, es el periodo donde vamos a tener, por ejemplo, cursos de primaria, de primero y segundo básico con más de 100 estudiantes en la sala, porque no daban cabida los edificios educativos para tantos estudiantes, donde se establece la doble jornada para poder cubrir con un número mayor de estudiantes, y también algunas iniciativas populares que se establecieron de generar o de adaptar cierta infraestructura para que fueran escuelas. Por ejemplo, los buses escuelas, que fueron creados por comunidades obreras, la población Nueva La Habana, por ejemplo, y que eran antiguos microbuses que se habilitaron como salas de clase, con una participación comunitaria importante. Eso es un segundo elemento. Y un tercer elemento fue la relevancia que fue adquiriendo el movimiento estudiantil, ya no solo en el ámbito universitario, como ocurrió tras la reforma universitaria del 67, sino sobre todo en el ámbito secundario, que también se transformó en un ámbito de disputa política, y donde se produce esta paradoja, ¿no? Que los dirigentes secundarios opositores a la Unidad Popular, de la democracia cristiana, del Partido Nacional, participantes de Patria y Libertad, por supuesto, eran quienes paralizaban las escuelas, impedían la continuidad de las clases, en tanto que el estudiantado adepto a la Unidad Popular, del Partido Socialista, del Partido Comunista, incluso del MIR, eran quienes pugnaban por continuar las clases, como una forma de apoyar al gobierno. Entonces, efectivamente, las escuelas, sobre todo las escuelas secundarias de enseñanza media, los liceos, eran espacios de gran disputa política, con una gran participación, donde las elecciones del centro de estudiantes eran verdaderos espacios de elección, donde uno iba abanderado por un partido político determinado. Por lo tanto, eran procesos eleccionarios, campañas muy tensas, en algunos casos bien violentas, y los espacios escolares estaban sumamente politizados. Y eso es precisamente lo que la dictadura militar busca erradicar, además de controlar, dominar y depurar a un movimiento docente, a una organización docente que se asumía muy identificado con la izquierda. Recordemos que en la década del 60 se crea el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, que ya no solo aglutinaba a los profesores y profesoras, sino que también a cualquier funcionario del ámbito de la educación, y que fue una de las primeras organizaciones gremiales eliminadas después del golpe de Estado y reemplazada por una institución que existe hasta el día de hoy, que es el Colegio de Profesores, con el objetivo de profesionalizar el trabajo docente y que quedó en ese momento en manos de partidarios del régimen militar. Me imagino que ahí encontramos también una transformación en el ideal de profesor, profesora, pero también el ideal de estudiantes, porque teníamos una visión más crítica tal vez en la época previa al golpe de Estado, pero me imagino que con esta nacionalización, esta depuración de la que nos hablaba recién, también se modificó el ideal estudiantil. Por supuesto, viene todo un proceso de depuración de la presentación personal. Se trastoca el sentido del uniforme escolar, que se implementa como una forma de vestimenta democratizadora. El uniforme escolar pasa a ser una forma de control del cuerpo del estudiantado. Entonces, además de exigir la asistencia con el uniforme escolar oficial, en impecable presentación, corbata anudada, botón de arriba cerrado, ¿no es cierto? La camisa dentro del pantalón en el caso de los varones, pelo el corto jumper para largo. los varones. Y ahí viene lo más interesante, ¿no? Que tiene que ver con el pelo corto para los varones, las damas con el pelo corto sin chasquilla. Hubo un periodo en el que incluso se prohibió la chasquilla para las mujeres. Cualquier mechón que sonara a hipismo o a Unidad Popular, y por supuesto el pelo trenzado, con las cintitas blancas. Es decir, hubo todo un cambio de la estética estudiantil dentro de la escuela. Tú mencionabas la película Machuca, hay una escena, ¿no? Que entran los militares a la escuela y le cortan el pelo a los estudiantes. Bueno, eso fue efectivo, eso ocurrió y se impuso. De hecho, uno de los bandos que hay en los días posteriores al golpe de Estado es la prohibición del pelo largo. Hay gente que estuvo detenida en el Estadio Nacional por no cumplir ese bando.
Entonces, claro, efectivamente cambia completamente la estética de la escuela. Además del tema del uniforme, la presentación personal, comienza todo este proceso del disciplinamiento, las hojas de vida, anotar los atrasos, la libreta, ¿no es cierto?, las libretas de nota con las anotaciones positivas y negativas, el estímulo para el estudiantado para que se porten bien o quienes se portan mal, y se restablecen y fortalecen las brigadas escolares, por ejemplo, para la vigilancia dentro del espacio escolar, bajo el eufemismo de la protección. En realidad, quienes formaban parte de la brigada escolar pasaban a ser vigilantes de sus pares, y también la creación de bandas de guerra dentro de las escuelas, con el objetivo de acompañar instrumentalmente una práctica que se estableció en la dictadura y que aún no desaparece del todo en muchos establecimientos educacionales, que es el acto cívico los lunes por la mañana, que pasa a ser todo un ritual, ¿no? Sí. A destacar alguna efeméride nacional, algún personaje nacional, con el izamiento, ¿no es cierto?, de la bandera, y con este honor, porque así se le hacía ver, al par de estudiantes que iba a izar la bandera mientras entonaba el himno nacional, por supuesto con la estrofa dedicada a los valientes soldados que se establece posterior al golpe de Estado. Profesora, en lo pedagógico, ¿con qué nos encontramos a la hora también de ir estableciendo ese ideal de estudiantes en nuestro país? Algo que me imagino partió en los años 70, pero que se hizo efectivo con mayor fuerza durante los 80. Efectivamente, durante el 70 no hubo una propuesta curricular. Se siguió trabajando con el currículum de la reforma, pero por supuesto modificado, coartado, censurado directamente. Hubo un momento en el que incluso se prohibió hablar de la historia de otros países, por ejemplo. Se prohibió mostrar símbolos patrios de algunos países, hablar del presidente de algunos países, por ejemplo, el nombre de Cuba no se podía mencionar. Se suprimió el estudio de la democracia ateniense durante algunos años también, porque hablar de la democracia era complejo, y en realidad lo que se hizo fue una selección de la propuesta curricular que venía desde la reforma del 60, con recortes, con ajustes. Es bien impactante lo que ocurre en los días posteriores al golpe, donde se produce efectivamente un allanamiento de los espacios escolares, bueno, la quema de libros, que es muy simbólica, y el retiro de los textos escolares de los espacios educativos, y el reemplazo por nuevos textos de estudio que debían ser autorizados por el Ministerio de Educación, incluso las lecturas complementarias. Al inicio de cada año se enviaba a los establecimientos un listado de qué se podía leer, qué no se podía leer y cuáles eran los textos de estudio con los que se iban a trabajar. Y el énfasis que se dio a estas propuestas curriculares estaba marcado en el desarrollo de la identidad nacional. Un énfasis en los personajes patrios, en la historia patria, desde una óptica muy romántica, muy idealista de los héroes, ¿no? Y de desarrollar en el estudiantado el orgullo de ser chileno y del sacrificio de nuestros próceres en la construcción de esta patria. Entonces, enaltecer la figura de O'Higgins, enaltecer la figura de Carrera, enaltecer la figura de Prat, por supuesto no de Rodríguez, porque era un guerrillero, entonces Rodríguez no se menciona, pero sí de algunos próceres que representaban el orden. No por nada, dentro de los cargos que se adjudica a Pinochet está el de director supremo, que era el cargo que tenía O'Higgins originalmente. Entonces, efectivamente, hay un proceso de ideologización nacionalista de los contenidos escolares. Y eso es explícito y es efectivo en las propuestas que se desarrollan durante la década del 70 y que se van a consolidar en la propuesta curricular que nace el año 81 de manera paralela al proceso de descentralización y municipalización de la educación, donde esto ya se consolida en una propuesta curricular sumamente institucionalista y muy nacionalista también, que lo que busca es formar ciudadanos despolitizados. Yo no sé si eso puede existir en la práctica, ¿no? Pero esa es la finalidad. Ciudadanos que se limiten a obedecer, a cumplir los deberes, pagar impuestos, respetar las leyes, conocer la institucionalidad establecida en la Constitución del 80, pero alejados de toda esta organización política que había marcado el desarrollo de Chile desde inicio de los 60 hasta el 11 de septiembre de 1973. El objetivo de municipalizar también tiene mucho que ver con el carácter que tenían de los municipios en ese tiempo, alcaldes designados que efectivamente estaban bajo la tutela del Estado central. Expliquemos también un poquito cómo funcionaba esa relación. Bueno, después del golpe de Estado, todas las autoridades a nivel comunal, los antiguos regidores, ¿no? Exacto. Todas las autoridades a nivel comunal, los directores de establecimientos fueron nombrados durante todo este periodo directamente por el gobierno militar, por la dictadura. De hecho, es interesante hacer
notar que dentro de las políticas educativas y de los decretos que emanaron después del golpe de Estado, el director del establecimiento era el único responsable ante las Fuerzas Armadas por el accionar de sus profesores y estudiantes. Por lo tanto, eso generó que muchos directores y directoras de establecimientos se transformaran en delatores, porque no hacerlo significaba que ellos quedaban expuestos ante las autoridades. Entonces son numerosos los casos, sobre todo de estudiantes que fueron víctimas de represión política, prisión política, tortura, incluso ejecuciones y asesinatos, en que son los mismos directores quienes permiten a las Fuerzas Armadas en un comienzo y luego a las fuerzas de seguridad sacar a los estudiantes de los espacios educativos. Entonces, efectivamente, todas estas autoridades eran afines al régimen o tenían que manifestar una actitud afín al régimen. El proceso de municipalización se enmarca dentro del proceso contrarrevolucionario mayor que la dictadura impuso en nuestro país y que es la imposición de las lógicas neoliberales, que afecta al mundo del trabajo, que afecta a la salud, que afecta a la previsión social y, por supuesto, también a la educación. Y lo que buscaba o lo que se fundamentaba era en esta idea de reducir el Estado a su más mínima expresión y traspasar hacia el control privado o descentralizado la administración de los espacios educativos. Desde ahí nace la educación, desde esta idea de descentralizar bajo la visión eficientista de los principios neoliberales, bajo el principio de que descentralizando la administración, entregando una subvención no por matrícula, sino que por asistencia y fomentando la competitividad entre los establecimientos, esa competencia iba a generar un impacto positivo en la calidad de los procesos educativos. Entonces ahí tenemos el germen de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, los CIMSE, por citar uno. El CIMSE nace en el año 1984 como un complemento a este proceso ya dentro del ámbito pedagógico de la descentralización. El objetivo de tener un instrumento que nos permitiera medir cómo lo están haciendo las escuelas y entregar información a la ciudadanía para identificar cuáles son, en teoría, las mejores escuelas y de esa manera ir mejorando la calidad de la educación. Lamentablemente, esos no han sido los resultados que se esperaban y los procesos de descentralización de la educación y de privatización de la educación, porque además de municipalizar los establecimientos públicos, es decir, pasarlo a las direcciones o a las administraciones municipales de educación, a los DAEM, se permitió la creación de escuelas por parte de particulares y es donde empieza a aumentar significativamente el número de establecimientos particulares subvencionados. En Chile siempre existió educación privada pagada, era para la élite, y educación privada gratuita, que estaba asociada fundamentalmente a las órdenes religiosas y al arzobispado. ¿Ya? Y algunas instituciones, como por ejemplo la Sociedad de Instrucción Primaria, que eran corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que entregaban educación gratuita. Que de hecho todavía tiene algunos establecimientos a saber. O sea, la Sociedad de Instrucción Primaria tiene 18 establecimientos en nuestro país actualmente. Sigue funcionando. Esa educación existía. Lo que empieza a ocurrir después de la Constitución de 1980 y el marco regulatorio que establece para la educación y de la municipalización es que ahora cualquier particular podía crear un establecimiento. Y empiezan a surgir los establecimientos particulares subvencionados, que implicaban además de un tiempo el copago, ¿no? Que permitía. Y eso paradójicamente ocurre en los años 90, no ocurre en el 80. Esa fue la moneda de cambio por el estatuto docente. O sea, les aprobamos el estatuto docente, pero ustedes permiten que los establecimientos particulares subvencionados cobren copago. Y eso lo que va a derivar es que empieza a generarse la creencia de que yo pago por una educación de mayor calidad y el sistema educativo chileno comienza a segregarse, ¿no? Entonces, los liceos gratuitos son para la gente que no puede pagar por la educación, para los sectores más vulnerables, los sectores más pobres. Y los que pueden pagar están en los particulares subvencionados y los que pueden pagar más se van a los particulares pagados. Entonces, efectivamente, lo que se hizo fue desarmar la estructura de educación pública que existió hasta el año 80 en nuestro país, donde los establecimientos públicos dependían directamente del Ministerio de Educación para pasar a depender de los municipios. Instituciones que no tenían la expertise para poder administrar de la noche a la mañana 10, 12, 13 establecimientos educacionales dentro de su comuna, con un flujo de dinero permanente de gran envergadura que era para el sistema educativo, pero que, como sabemos hoy día, muchas veces no se utilizó para mejorar la calidad de la educación. Sí, ahí es muy importante hablar de cómo ese escenario contribuyó a las brechas que tal vez estamos encontrando actualmente. Hablar un poco del tipo de calidad de educación que se
establecidas en cada uno de estos establecimientos de carácter municipal. Lo que pasa es que se empiezan a crear dos fenómenos ¿Ya? respecto a la calidad de la educación. Efectivamente hay una segregación socioeconómica. La mayoría de los estudiantes de sectores más vulnerables están en colegios municipales y en algunos particulares subvencionados de carácter gratuito. Las personas de clase media se van especialmente a los particulares subvencionados y o a los emblemáticos en menor medida, y el 7% más adinerado, porque es un 7% el que representa a los colegios particulares pagados de este país, se va en ese sector. Y efectivamente, a partir de estas evaluaciones estandarizadas se ha creado esta visión de que mientras más yo pago, mejor son los resultados, o es mejor la calidad de la educación. Pero eso desconoce las desigualdades socioculturales de base que existen. Entonces, los estudiantes con los que se trabaja en un colegio particular pagado, por ejemplo, el San George, que es un ejemplo que tuviste de la película Machuca, el tipo de estudiante con el que se trabaja en esos espacios educativos es completamente distinto al estudiante con el que se trabaja en los sectores municipales de las comunas más deprivadas socialmente, Cerro Navia, el sector de Bajos de Mena en Puente Alto, que tienen una serie de carencias de necesidades básicas importantes que provienen de familias con bajos niveles de escolaridad y con un capital cultural poco diversificado. Son personas que a veces ni siquiera salen del barrio, que ni siquiera conocen la ciudad de Santiago completa. Entonces, cuando tú comparas a este estudiante que tiene una visión o una experiencia de la realidad limitada o acotada con estudiantes que pasan todos los veranos vacaciones fuera del país y los mides a todos con el mismo instrumento, es muy probable que el estudiante del colegio particular pagado tenga un mejor resultado que el del municipal. Pero la pregunta que hay que hacerse y que el sistema educativo no ha podido responder es si eso es porque el colegio particular pagado efectivamente entrega una mejor educación o es por el capital cultural heredado que traen de su familia y las oportunidades de experiencia de vida que tienen. Bueno, ahí la realidad de las experiencias educativas, la investigación, da cuenta que ese capital cultural es fundamental luego a la hora de ver los resultados desde una perspectiva de aprendizaje, también de poder desarrollarse a futuro en otras instancias educativas. O sea, hay varios estudios a nivel internacional. Aquí en Chile, Brunner, a través de su efecto cuna, también lo ha estudiado bastante. Y efectivamente esa herencia cultural de los grupos dominantes es la que se impone en el currículum. Es a lo que se aspira que toda la población llegue. Entonces, también lo que tiende a ocurrir es que hay estudiantes para los cuales las cosas que les enseñan y les exigen en el colegio son mucho más cercanas que para otros estudiantes que provienen de sectores más vulnerables, en los que ingresar a la escuela a veces puede implicar un proceso profundo de aculturación, de cuestionar incluso sus experiencias de base por cumplir con estas exigencias curriculares y de evaluaciones estandarizadas. Entonces, solo para terminar, yo creo que se ha hecho una ecuación demasiado simplista de lo que es educación de calidad o de lo que entendemos como buena educación cuando no consideramos las diferencias de base y que además son acumulativas. Sí. Si uno analiza los resultados en cuarto básico, por supuesto hay brechas, pero esas brechas son mucho menores a las que existen en octavo, en segundo medio o cuando se rinde finalmente la prueba de selección, la que sea, de acceso a la educación superior. Y es porque esa falta de oportunidades o esas carencias se van acumulando a lo largo del tiempo y son muy difíciles de revertir. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que el proceso de descentralización que se genera en los 80, el proceso de municipalización, ha generado una competencia desigual entre las escuelas. Porque las escuelas particulares subvencionadas son tratadas de la misma forma que las escuelas municipales. Claro. No hay una preocupación mayor por la educación pública. Reciben el mismo tipo de subvención, funcionan bajo las mismas normas, se las miden con las mismas evaluaciones estandarizadas, se las sanciona de la misma manera, se les entrega el mismo volumen de recursos, por ejemplo, para poder mejorar año a año la infraestructura. Eso quiere decir que el mundo privado, que es sostenedor de establecimientos educacionales, está en las mismas condiciones que un establecimiento municipal, pese a que las necesidades de gestión, de administración y de recursos que en ciertos contextos se requieren son mucho mayores. Nosotros queremos recordarles que estamos en Un Futuro con Historia por Radio USACH y Santiago TV, hoy día abordando la temática de educación e infancia junto a la doctora Carolina García, académica del Departamento de Historia, especialista en formación ciudadana y jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Vamos a ir a una pausa muy breve y a la vuelta seguimos acá en Un Futuro con Historia en Radio USACH y Santiago TV.
Seguimos acá en Radio USACH y Santiago TV, un futuro con historia. Estás viéndonos por el canal 50.1 y además nos escuchas por la 94.5 de Radio USACH. Hoy día hablando de educación e infancia en la dictadura, junto a la doctora Carolina García, académica del Departamento de Historia, especialista en formación ciudadana, didacta y jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile. Hemos estado abordando las temáticas vinculadas a la escuela, la forma en que se impartía la educación en los años posteriores al golpe de Estado, con los enfoques en los 70, en los 80. Pero también es muy relevante saber qué pasaba con la niñez, la infancia de aquella época. Cómo lo que encontraban en los colegios de una u otra forma irradiaba también en sus entornos, en sus familias, cómo también se generaban dentro de los colegios ciertos estereotipos. No está de más recordar que siempre se decía que había ciertas asignaturas que eran para niñas y otros para niños. ¿Cómo se dio también esa dinámica, profesora? Bueno, esa dinámica, de hecho, de segregación por género, probablemente en la época no habrían estado de acuerdo con este concepto. Exacto. De segregación por sexo en ese momento, se profundizó bastante. Por ejemplo, uno de los énfasis que se dio en las nuevas propuestas curriculares a contar de la década del 70 fue volver a reivindicar el rol doméstico de la mujer, la importancia del rol de madre, de dueña de casa, de volver a ponernos dentro del espacio privado porque las mujeres se habían expuesto demasiado en el espacio público. Entonces, por ejemplo, la prohibición de las minifaldas, de los zuecos, de todo aquello que fuera como relacionado con esta liberación que la mujer había tenido en la década del 60 y del 70, se vuelve a imponer en la década del 80, curricularmente. Entonces, efectivamente, por ejemplo, había una asignatura, y esto ya mi experiencia personal, yo estudié con el currículum de la dictadura, técnico manual. Sí. ¿Ya? También me tocó ese técnico exactamente. manual. Entonces, yo estaba en un colegio mixto y mis compañeros trabajaban con serrucho, con sierra, con martillos, con clavos, tornillos, y nosotras bordábamos. Esos eran los trabajos que hacíamos. Sí. O sea, había una diferencia entre en un mismo curso, un mismo grupo de niños, la misma asignatura, la misma profesora, pero lo que se le pedía hacer a los varones era completamente distinto a lo que se nos pedía hacer a las niñas, ¿no es cierto? Y discursos como siéntese como señorita, esta idea de que uno no pareciera suelta, que se hiciera respetar. Estas frases que, por ejemplo, a mí como estudiante me decían las profesoras, ahí le pega porque le gusta. Era muy clásico. Era clásico. Seguramente la molesta y le pega tanto porque le gusta. Cuando uno llegaba a la profesora a decirle, Juanito me pegó. Bueno, esas cosas efectivamente se impusieron en la escuela y se impusieron porque la relación pedagógica después del golpe de Estado cambió. Las reformas de la década del 60, no solo por la reforma desarrollada por Frey, sino por los estudios desarrollados en el ámbito didáctico, cognitivista, que se impusieron en la década del 60, habían impulsado un cambio en la relación pedagógica entre docentes y estudiantes, promoviendo una relación mucho más horizontal entre el profesorado y el estudiantado y también entre estudiantes, hombres y mujeres en los colegios que eran mixtos, porque recordemos que durante mucho tiempo los colegios eran unisexuales, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Eso se pierde durante la dictadura y se vuelve una relación sumamente vertical, sumamente machista, que reforzó esas relaciones, ¿no es cierto?, discriminadoras, segregadoras y que dieron pie a muchas situaciones de abuso, de acoso hacia las estudiantes dentro de los espacios educativos. Y claro, fue definiendo roles, ¿no? Por ejemplo, en la selección de los cursos electivos, y eso es algo que se mantuvo hasta bien entrado a la década del 90 y del 2000, cuando se establece la elegibilidad de los cursos, es decir, si tú te ibas a ir a un curso matemático, te ibas a ir a un curso biólogo o a un curso humanista, era muy habitual que los cursos matemáticos fueran predominantemente masculinos, en tanto que los cursos humanistas eran femeninos, porque se asumía que las carreras artísticas, pedagógicas, eran más propias de las mujeres, en tanto que las carreras más vinculadas a las ciencias o a las matemáticas eran más propios de los hombres. Y eso se fomentaba. O sea, las orientadoras de los colegios te preguntaban, ¿pero usted está segura que se quiere ir a un curso matemático? ¿No le será mucho mejor al humanista? Y al revés al varón, como, ¿por qué se va a ir al humanista? Va a estudiar Derecho, perfecto. Pero ¿cómo va a estudiar teatro? ¿Está seguro que eso es lo que usted quiere estudiar? Debería... Bueno, se orientaba efectivamente desde una lógica de género.
Y algo que tendió a ocurrir mucho también durante la dictadura respecto a los conceptos que tú hablaste, ¿no? De infancia y niñez. La infancia es un constructo sociocultural que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que fue mutando. Tenemos unas infancias que hasta 1900, bueno, en realidad hasta inicios de la década del 80, como que uno saltaba de la niñez a la adultez, ¿no? La adolescencia era una etapa menos desarrollada que hoy día. Pero efectivamente el concepto de infancia que se construye durante la dictadura es la idea de los niños y niñas recluidos en el espacio privado. O sea, las niñeces deben estar en el espacio privado, niños y niñas, y no en el espacio público. El espacio público no es un espacio para los niños, excepto que salgan a jugar a la pelota, que salgan a la plaza, siempre y cuando no hubiera toque de queda, ¿no es cierto? La calle pasa a ser también un espacio prohibido para los niños y las niñas. Bueno, ahí viene, perdón, profesora, la idea de repente las mesas para el almuerzo para los niños. ¿Ah? Por ejemplo, donde también se los alejaba de las conversaciones que tenían los adultos, por ejemplo. Y que uno no opinara en temas que eran de adultos, ¿no? A pesar de que lo que hoy día podríamos definir como niños o niñas tenían una participación política activa. Insisto, las elecciones de centro de estudiantes eran militantes de partidos políticos. Hoy día las juventudes, los presidentes o presidentes de las juventudes tienen sobre 30 años. Sí. En la década del 70, previo al golpe de Estado, los presidentes y presidentes de las juventudes podían tener 16, 17 años. O sea, efectivamente eran adolescentes que estaban representando a la juventud. Eso es parte del proceso de depuración que lleva a cabo a través de las escuelas la dictadura. Sí. De volver a recluir en el espacio privado, de sacarlos del espacio público, sacarlos de las calles y plantear que ser niño o ser niña es algo de la casa, no es algo de la calle. Los niños no deben salir a la calle, no deben manifestarse en la calle, no deben opinar de política. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Paréntesis. El currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, por ejemplo, en segundo medio, define que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado y se estableció una dictadura cívico-militar. Pero el mismo currículum escolar, en sexto básico, establece que se debe hablar de golpe y pronunciamiento de dictadura y de régimen militar. Todavía bajo el principio de que los niños y las niñas de sexto básico no hay que influenciarlos con estas ideas o no tienen la capacidad de comprender la complejidad de los fenómenos. Entonces todavía se sigue viendo a una infancia más bien como testigo de la historia y no una infancia como protagonistas de la historia. Profesora, hablando además de esta relación que se tiene escuela en núcleo familiar, ¿cómo se dio aquello? ¿Se centró desde los colegios a las relaciones que habían dentro de de las propias casas, de los hogares? ¿Cómo también se moldó un poco el pensamiento, la figura de los padres, que también tenían su relación con el colegio desde la perspectiva de apoderado? O sea, mira, algo que era legal en este país. Yo soy hija natural. Esa situación cambió el año 92, ¿no es cierto? Porque yo nací antes de que mis padres se casaran. Eso ya marcaba una diferenciación dentro del espacio. De hecho, en la escuela se hablaba de las familias normalmente constituidas y las familias mal constituidas. Era muy mal visto tener dos apellidos. Sí. Eso hoy día no ocurre. Claro, con todo el estigma que traía. Por supuesto. Consigo. O sea, si tú eras, bueno, no es mi caso, pero si tú eras García, es hija de mamá soltera. Y eso era un estigma muy potente dentro del espacio educativo y se hacía esa distinción. Se asumía que si había estudiantes que tenían determinadas dificultades era porque provenían de familias mal constituidas. Entonces, efectivamente, se buscó imponer un modelo de familia nuclear perfecta, mamá, papá, hijos, que es muy poco habitual en nuestro país, históricamente. Bueno, Gabriel Salazar lo escribió, ¿no es cierto? En general, los núcleos familiares en nuestro país son las madres, las jefas de hogar con padres que no siempre están presentes. Entonces, efectivamente, el no cumplir con ese ideal generaba un estigma, una discriminación entre el estudiantado, cuando te hacían pintar a tu familia. Y si tú no tienes padre. Imagínate lo que era en aquellos casos de hijos o hijas de personas que se encontraban desaparecidas. Que era un tema y que es bien interesante esa experiencia que no lo podías decir, porque si lo decías, te echaban de la escuela. Claro, había un tabú ahí. Por supuesto. O sea, cuentan quienes fueron niños, niñas, jóvenes en esa época y sus padres, lo difícil que era lograr que aceptaran a un niño o niña en el establecimiento si se llegaba a saber
que su padre o su madre eran ejecutados políticos, detenidos Sí, desaparecidos. una doble victimización nos Exactamente. encontramos ahí. Porque les costaba un establecimiento que les recibiera. Entonces las familias mentían simplemente. El papá no está, el papá se murió, el papá no contaban. Y les prohibían además a los niños contar esas experiencias. Entonces imagínate cuando llega esta actividad de dibuja a tu familia, o hagámosle el regalo al día del papá, o el regalo al día de la mamá, o la actividad con los padres que vengan. Se generó una tensión que buscó moldear a una familia chilena que en la realidad no existía y que generó muchas tensiones para muchos niños y niñas que no encajaban dentro de este modelo de familia ideal. Solo por darte un ejemplo. Yo vengo de una familia donde mi madre trabajaba toda la vida. Yo tenía compañeras que no. Y era un problema que mi mamá trabajara y no estuviera todo el día en la casa. Como, ay, pucha, tu mamá trabaja. Claro, no te cuida en la casa. Eso también se sancionaba. O sea, las mujeres que eran independientes, que habían estudiado, que salían a trabajar, eran mal vistas incluso por las otras mamás que estaban en la casa cuidando a sus hijos. Y perdón, ahí también me da la impresión de que surge esta figura de que las mujeres que están en la casa no trabajan. Además, no está el concepto exactamente, del trabajo doméstico que hoy por hoy estamos en el camino, ojalá en de algún momento se reconocerlo. llegue a valorar y reconocer de forma efectiva. Pero me da la impresión de que ahí también surge esa idea. Exactamente, de que las mamás están en la casa sin trabajar. Entonces, por ejemplo, las constituciones de las directivas de curso. Quienes constituían las directivas de curso eran las mamás, muy rara vez los papás, en algunos casos había, pero eran las mamás que no trabajaban. Y cuando habían papás en estas directivas, eran los presidentes. Claro. Las secretarias, las tesoreras, Sí. las que hacían el trabajo eran las mamás. Entonces, efectivamente, durante la dictadura se impone un modelo de hogar, de conducta, de vida, que también permeó las casas. Y la permeó a través de las enseñanzas de los modelos que curricularmente se enseñaban en la escuela. Y eso caló o duró durante mucho tiempo. Ya, resurge durante la dictadura y se mantuvo durante mucho tiempo en nuestras propuestas curriculares. Afortunadamente hoy día tú puedes abrir un libro, por ejemplo, de primero básico, donde se trata la unidad de la familia. No hemos llegado a que aparezcan familias homoparentales Sí. todavía en los textos que entrega el ministerio. Pero ya se habla Pero de plural, sí, ¿no? exacto. Familias. Familias, que existen distintos tipos de familias y que a veces puede haber solo una mamá, solo un papá, unos abuelos, pueden ser familias mezcladas, los tuyos, los míos, los nuestros. Sí, se habla de familias, pero hubo un momento donde se hablaba de una familia y de un ideal de persona en la que se tenían que convertir. Y de estas aspiraciones, ¿no? De cumplir con el formato que te permitiera que te eligieran para izar la bandera en el acto patrio, para formar la brigada escolar y te incentivaban inconscientemente una competencia con el resto para poder cumplir con ese modelo y con ese ideal. Que chocaba, por eso te digo que la experiencia educativa para algunas personas es casi un proceso de aculturación, porque te muestran una realidad que no es la que tú vives cotidianamente. Y eso tiende a ocurrir, sobre todo, en los sectores más desfavorecidos. ¿Cómo concebimos además el tema de la educación cívica? Siempre se trae a colación, nos falta educación cívica, por eso hay baja de participación, la gente no se involucra, no se compromete en distintos procesos. ¿Qué tan así fue? ¿Qué pasó también en esos años 80 cuando empezamos a hablar de la educación cívica? Bueno, la educación cívica formal que se desarrolló después del golpe de Estado y sobre todo en la propuesta curricular de 1980 y que es probablemente con la que tú y yo nos formamos, es una educación cívica sumamente liberal, centrada en que el sujeto reconozca que tiene ciertos derechos civiles y políticos, que los derechos sociales no son derechos, son condiciones de vida que dependen del propio esfuerzo personal y por lo tanto el Estado no lo debe garantizar, que es un poco lo que refleja la Constitución que todavía está vigente. Y por lo tanto la idea de la formación del ciudadano era la formación del ciudadano obediente, que participa cuando le dicen que tiene que participar, que si marcha, marcha por donde le dicen que tiene que marchar, bueno, eso no es la dictadura, pero sí hoy día, y que conoce muy bien la institucionalidad y la respeta. Un ciudadano apolítico, que en realidad en la práctica los únicos espacios donde tiene cierto grado de libertad de decisión es cuando consume. Entonces un ciudadano consumidor, ¿no? Que es lo que se busca formar. Un cliente, exactamente. Un cliente que exige ciertos derechos y que el único espacio concreto donde tiene la oportunidad, entre comillas, de decidir es en el mercado. Y ese es el modelo de ciudadano que efectivamente se buscó impulsar durante la dictadura. Explícitamente
se encontraba en la asignatura de educación cívica, Ujú. que se impartía en tercero medio en aquellos años. Pero claro, esta formación de este ciudadano pasivo y obediente estaba implícito a lo largo de toda la propuesta curricular. Este ciudadano nacionalista, Ujú. con este espíritu, malentendido espíritu patrio que buscó imponer la dictadura, porque la patria efectivamente alude más bien a una identidad en la diversidad que a una identidad única, pero como este espíritu patriótico, el ser chileno y el sentirse orgullo de ser chileno, y que nos lleva, ¿no es cierto?, a destacar nuestros triunfos militares y Sí. también las derrotas heroicas, eso estuvo mucho presente o a la base de la formación de la ciudadanía que se quiso formar. Y es precisamente a lo que durante la década del 80 los movimientos populares se van a oponer para derrocar a la democracia. Perdón, para derrocar a la dictadura y Ujú. recuperar la democracia. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que esta visión de la ciudadanía del ciudadano como cliente se ha mantenido lamentablemente Mm. por las lógicas neoliberales que han pervivido en nuestra Sí. sociedad. De ahí lo importante de hablar más que nada de formación ciudadana cuando tratamos de reinstalar esta idea de revincular al ciudadano, la ciudadana a su entorno en diferentes ámbitos. Exactamente. De hecho, Mm. cuando se vuelve a la democracia, la reforma curricular de la década del 90 elimina el Mm. concepto de educación cívica, lo reemplaza por educación ciudadana, desapareció la Sí. asignatura y se hizo una propuesta de abordar la educación ciudadana a lo largo de toda la experiencia escolar, de Ujú. manera transversal, incorporar a algunas asignaturas donde la de historia, geografía y ciencias sociales era el eje, la columna vertebral de esta propuesta. Pero bajo esta visión en la que había sido formado el profesorado y la sociedad, el que ya no hubiese una asignatura generaba la sensación de que no había educación ciudadana en la Ujú. escuela y que la escuela no formaba ciudadanía, cuando la escuela siempre forma Sí. ciudadanía, lo quiera o no lo quiera, ¿de acuerdo? Y eso ha hecho que desde la década del 90 a la fecha se vayan haciendo varias reformas, varios cambios curriculares que han ido visibilizando cómo está presente en el currículum la formación ciudadana, el eje de formación ciudadana en historia, geografía y ciencias sociales, el restablecimiento de la asignatura de educación cívica, perdón, de educación ciudadana en tercer y cuarto medio, desde el año 2020 en Ujú. adelante. Sin embargo, hay un problema más de fondo, y es que la visión de la ciudadanía que curricularmente se quiere seguir formando es una visión muy tradicional. Ujú. No es solo liberal, ha puesto mucho énfasis en las dimensiones comunitaristas, de las responsabilidades con la comunidad, no de deberes, sino que Claro. responsabilidades, compromiso comunitario, y también en esta visión republicana de cuidar la democracia, de las virtudes democráticas, del debate constructivo, pero que están muy lejos del tipo de ciudadano que hoy día efectivamente se está desarrollando y que se ha desarrollado en América Latina. Ujú. Porque estos principios son principios que vienen del mundo anglosajón, del mundo europeo, democracias de otro tipo, Sí. que cuando tú los tratas de calzar a Chile, claramente no calzan porque somos culturas distintas. Ujú. La ciudadanía, no solo chilena, sino latinoamericana, es mucho más popular, mucho más de participación comunitaria. Entonces, el problema es que cuando uno analiza la participación ciudadana desde los lentes de esta ciudadanía tradicional, dice no hay educación cívica, hay despolitización de la sociedad, y la verdad es que eso no es efectivo. Ujú. En nuestra sociedad hay una gran participación política, sobre todo a nivel comunitario. El tema es que lo que se ha resquebrajado, lo que se ha roto, es el discurso común, Ujú. que durante el 80 se tuvo, ¿cierto? La mayoría de la población, o bueno, por lo menos el 53% de la población, Sí. tenía un enemigo común, que era la dictadura. Teníamos un Mm. discurso común, recuperar la democracia. Pero una vez que esta democracia se recuperó, y por las características que tuvo la transición, ¿cierto? Esta transición pactada, a puertas cerradas, entre élites políticas para cuidar la democracia que se había recuperado, dejó fuera toda esta ciudadanía popular, Ujú. toda la ciudadanía comunitaria y de base que se Claro. había organizado para recuperar la Y ahí democracia. es donde se restringió a lo que es esta democracia electoralista, ¿no? Exactamente, como que ya recuperamos la democracia, así que olvídense de las organizaciones, de las Sí. protestas, solo limítense al sufragio, desconociendo toda la potencia de la organización política comunitaria que se había logrado durante la década del 80.
De hecho, hay un periodista, Otelo, que escribe un texto, no me puedo acordar de su nombre, el año 90, y que dice que el triunfo del no para la participación ciudadana fue como un coitus interruptus, ¿no? Como que ese día se cierran las casas del no y la ciudadanía deja de participar en la toma de decisiones. Y eso hace que la democracia que se esperaba o que se prometía no fuera lo que finalmente ocurrió, y el desencanto de las generaciones. Nosotros venimos de la generación del no estoy ni ahí, ¿no? Nuestro ícono era Marcelo Ríos cuando nosotros éramos adolescentes. Efectivamente, como el no estoy ni ahí, la indiferencia política, que es lo que cambia con los movimientos estudiantiles de la década del 2000 en adelante, y que es político, pero no es político dentro de los márgenes establecidos, y eso es lo que choca con este modelo de ciudadanos y ciudadanos ordenados, ¿no? Que ya ahora pueden marchar, pero ¿por qué no terminan a esta hora? ¿Por qué se van por otra calle? ¿Pero por qué saltan el torniquete? Claro, como que no respetan otras formas de participación que son políticas y que en realidad la élite política ha buscado deslegitimar en lugar de comprender que son distintas expresiones de participación ciudadana contrahegemónicas, que no están de acuerdo con el modelo impuesto. En los minutos que nos quedan, que son bien pocos, saber dónde está la pelota en estos momentos a la hora de poder ir zanjando esos temas que quedaron pendientes, esos resabios que quedan de aquella época. Ya nos decía, tal vez desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, hay un cambio en el chip. Sin embargo, me da la impresión de que hay procesos que hay que seguir realizando. ¿Dónde está la pelota en estos momentos? ¿Dónde vienen los cambios? Mira, la verdad es que yo creo que el gran problema de las políticas educativas es que han sido políticas que vienen desde arriba y que están lejos de la escuela. Hoy día lo que hay que cambiar es la estructura educativa. Hay que democratizar lo que ocurre dentro del espacio escolar. Las reformas educativas, las transformaciones en el espacio escolar, si no afectan el núcleo de la relación dentro del espacio educativo, esto no va a cambiar. Hay que democratizar la relación dentro de la sala de clase, hay que democratizar la relación entre los equipos de gestión, entre los equipos directivos y los equipos docentes, entre los docentes y el estudiantado, y desde ahí comenzar a transformar lo que es una convivencia donde los y las estudiantes pueden sentir que efectivamente participan, deciden cosas e inciden en su cotidianidad, que tienen más poder que decisión que simplemente ir y comprar determinado par de zapatillas que la publicidad les ha convencido que tienen que comprar. Bueno, podríamos seguir dialogando mucho sobre este tema. No me queda más que agradecer a la doctora Carolina García, académica del Departamento de Historia de nuestra universidad, por haber estado con nosotros en Un Futuro con Historia. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por la invitación. Y bien, nosotros dejamos hasta acá esta edición, agradeciendo la sintonía y dejándolos cordialmente invitados a una próxima edición de Un Futuro con Historia en Radio USACH y Santiago TV. Que estén muy bien.